En esta tarde le damos la bienvenida al Señor a este lugar y en nuestros corazones, reconociendo que esta vida es en vano vivirla si no lo tenemos a Él. Y te pedimos, Padre, que nos ayude en nuestro diario vivir. Ayúdanos a recordar siempre correr hacia ti. Abre los cielos y que se haga tu reino aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Oh, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh, Señor. Oh, te anhelamos, Señor. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás, venías tu voluntad. Entrónate en nuestra adoración, más dos eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Digno eres la alabanza, Señor. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh, 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 oh. Cántale al Señor. Oh, 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 oh. Que se abra el cielo.
Oh gran Dios, que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, oh gran Dios. Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. asiento y ahora los dedos con otra mano. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y esta tarde vamos a estar hablando acerca de precisamente compasión. Y esta serie de Creer, que hemos visto muchas verdades, aunque se han interrumpido en ocasiones, ¿verdad? Por los días festivos o los días que hemos tenido libres, ¿no? En una forma u otra hemos tenido días festivos que hemos cambiado el tema, pero seguimos en la serie Creer. Y el tema de hoy es compasión, y la afirmación de hoy, esa idea clave, es que creo que Dios llama a todos los cristianos a mostrarles compasión a las personas necesitadas. Creo que Dios llama a todos los cristianos a mostrarle compasión a las personas necesitadas. Y lo vemos en la palabra del Señor. Y vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Unos pasajes clave que tienen allí ya ustedes, lo ven en la pantalla, estos versículos clave. Y lo que vamos a estar mirando es que realmente Dios quiere que mostremos compasión como Él es compasivo con cada uno de nosotros. ¿Mostramos compasión con los demás? Es una pregunta que debemos hacernos cada día. ¿Cómo vivimos nosotros si vivimos mostrando compasión a los demás? Ahora, compasión es algo muy diferente quizás a lo que nosotros creemos. Quizás pensamos que la compasión se trata de tener lástima por la gente. Quizás pensamos que la compasión se trata de sentirnos quizás tristes solamente por la condición de la gente y que eso es suficiente. Pero la compasión es algo que surge del mismo corazón de Dios. Cuando Dios llega a nuestras vidas. Es importante que miremos lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice: Dios preside el consejo celestial entre los dioses, dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganle justicia. Entonces Dios nos llama a defender, y en este caso nos habla de tener compasión. ¿Con quién? Pues hay ciertas personas que necesitan nuestra compasión. Son los vulnerables, son la gente más vulnerable que está alrededor nuestro. Y entre ellos podemos hablar de muchas personas, podemos hablar de las viudas, podríamos hablar del pobre y podríamos hablar, ¿verdad?, de todas las personas oprimidas que están cerca de nosotros. Si la iglesia no tiene esta compasión que Dios tiene por la gente, entonces no nos identificamos como hijos de Dios. Y el llamado que Dios nos hace es a eso mismo, a tener una actitud compasiva con todos. Quizás conozcas gente que está en necesidad cerca de ti, personas que por alguna razón u otra están solos, personas como las viudas que tal vez no tienen quien les acompañe, personas pobres, personas que de alguna forma son marginadas. Y Dios llama a la iglesia a tener compasión con cada uno de ellos. La Alianza tiene, como iglesia, como denominación, tiene esta misión a nivel global. Si ustedes miran los proyectos que tiene la Alianza en nuestra página de internet, usted va a ver la manera en que obra con compasión en tantos sectores en el mundo.
En estos días compartíamos en las redes sociales una forma de ofrendar para atender la crisis del COVID en Asia, en el sur de Asia, incluyendo lo que es la India, ¿no? Este problema tan grande que hemos visto en los medios. Y yo decía en casa y le decía a Bill Mari, es increíble que nosotros con quizás tocar la pantalla del celular, simplemente tocar un enlace en el celular, yo puedo bendecir gente que está al otro lado del mundo. Porque allá hay un grupo de personas, hay toda una entidad oficiada por la Alianza, Kama Services, dando servicios de esperanza, llevando, ¿verdad?, atendiendo emergencias, cuidando a la gente enferma, atendiendo las crisis, atendiendo las situaciones humanitarias, junto con muchos otros creyentes y muchas otras entidades. Y yo decía en casa, yo con darle un clic aquí puedo enviar ayuda directa, ayuda que va a bendecir a gente que está al otro lado del mundo, a gente que son verdaderamente los que necesitan compasión, quizás los desvalidos, huérfanos, los pobres, gente mucho más empobrecida que nosotros, gente que está en otras realidades. Pero no olvidemos los que están cerca también. Puede que haya gente muy cerca de nosotros, vecinos, algún compañero de trabajo, gente que necesita conocer la compasión que viene de parte del Señor, pero necesitamos tener un corazón como el de Dios para poder hacerlo, para poder andar y vivir en justicia y bendecir a otros. Entonces, miramos la palabra de 2 de Corintios, donde nos dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Quiero que veas algo en este pasaje, y es que Dios dice que te ha dado algo. Dios dice que te ha dado un trato a ti especial, un trato único. Te ha consolado. Si Dios te ha dado consuelo, al tú venir a Cristo, Dios te ha consolado tu vida. Dios ha traído consuelo y compasión a tu vida. Dios ha traído perdón a tu vida. Te ha tratado con amor. Y en sí lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo es, bueno, tú tienes que darle gracias a lo que por gracia has recibido. Si has sido tratado con compasión por parte de Dios, Dios espera que tú también actúes en compasión con los demás. Entonces hay una necesidad de reciprocidad, hay una necesidad de nosotros, de alguna manera también, ser compasivos, como Dios ha sido compasivo con nosotros. Y dice allí, con todos los que sufren, que podamos ser consuelo en todas las tribulaciones, con todos y todas las que sufren. Me pregunto si el dolor de los demás te conduele, ¿no? En cierta manera, si el dolor que sufren los demás te afecta o te sientes en ocasiones identificado, debo decir, con el dolor de los demás. Porque lo que podemos aprender de Jesús es que Él se identificó con tu dolor y el mío. Cada vez que pasas por un dolor, una adversidad, una situación, cada vez que pasas por un problema o una enfermedad, el Señor te entiende y te comprende y se identifica con todo tu dolor y tu enfermedad y con todo lo que pasa en tu vida. Y Dios nos llama a identificarnos entonces con el dolor del otro, con el dolor de la otra persona que también vemos en necesidad. Ese es el consejo y el deseo de Dios para nosotros. Y podemos convertirnos entonces en parte de esa gracia de Dios que alcanza a otros que nunca han recibido quizás el amor de alguien. Miraba en la página de la Alianza un video de la situación que hubo muy triste de muchos incendios en el 2020 en Oregon y el dolor que allí se pasaba. Y estaba viendo cómo la Alianza se había movilizado para llevar allí ayuda a esa zona, a hogares y a lugares donde ya no habían hogares. La gente perdieron todo en ese incendio, no tenían su casa. Imagínese que usted tiene ya su casa y la tiene salda o lleva 20 años viviendo allí y tiene todos sus recuerdos en esa casa y tiene todo lo que necesita allí. Y de repente hay un incendio grande y todo se destruye, quedan cenizas todo lo que habías luchado, todo lo que habías hecho por todo ese tiempo de 20 años, de repente son cenizas. ¿Y sabe qué decían ellos? Ellos decían que lo interesante es que la compasión va más allá del hecho de tú llegar allí y tal vez dar una ayudita y estar presente, que está muy bien, que esa respuesta inmediata a la emergencia existe y viene de muchos lugares. Llega gente cuando está la crisis, pero ellos tenían otra visión, tenían un proyecto que se llamaba CARE, y ese proyecto CARE, ellos aunaron esfuerzos de varias iglesias para que llegara allí, la iglesia hiciera presencia, pero no solo que llegara, sino que se quedara en aquel lugar, que se quedase allí por más tiempo, que cuando se van las noticias, se van ya, ¿verdad?, todas las cámaras, ya no están los canales y mucha gente se olvida de lo que pasó, seguir atendiendo la necesidad, supliendo alimentos, supliendo ropa, buscándole vivienda a todas estas personas a largo plazo,
Porque la compasión es algo que no se limita a una respuesta inmediata, a una necesidad simplemente, sino que yo puedo hacer más allá de eso para seguir, ¿verdad?, ayudando y cuidando y atendiendo las tribulaciones de la gente, siendo compasivo y brindando consuelo. Y había, entre los que estaban hablando, había un señor que ayudó a sacar a la gente en medio del incendio, y era alguien de la Alianza, y él era un chofer de autobús. Y él dice que él iba en el autobús y había incendio a ambos lados, y mientras la gente iba saliendo de sus vehículos, él le dijo a todo el mundo, a los 9 o 8 vehículos que había detrás, para sacarlos de forma, ¿verdad?, segura, él dijo, yo voy a pasar con el autobús, voy a ir removiendo lo que esté en el centro, si hay algo encendido, voy a ir quitando todos los escombros, todo lo que haya para que ustedes puedan pasar detrás de mí. Y él era de esos que busca a los niños en la comunidad, en su vehículo, no en su autobús, en su guagua escolar. Y él iba removiendo los obstáculos, y mientras iba removiendo los obstáculos, iba orando para que los demás vehículos pasaran detrás de él. Pues él fue uno de los que se quedó luego allí ayudando con el esfuerzo de muchos y de la iglesia. Y él decía, es increíble que Dios haya tenido esta compasión para salvar a estas personas, pero es increíble también que Dios me haya dado esta oportunidad, que no merezco de estar aquí haciendo esto, y que no merezco de estar aquí tratando de sacarlos de esta crisis tan grande y después servirles más tiempo. Y esa era la clave, no era solo el hecho de que ese día los podía sacar de allí, sino que podían quedarse más tiempo para bendecirles. Dios nos llama a tener compasión. Ahora, compasión significa literalmente sufrir con alguien. Es sufrir con. Entonces, la compasión va más allá de sentir lástima, sentir pena, ¿verdad? O tristeza, que está muy bien, pero es sufrir con la persona que sufre, acompañarle y estar presente y estar allí cuando está allí la necesidad. Y hace falta. Es algo que surge en el lenguaje original en la Biblia de las entrañas. Es algo que surge de las entrañas, la compasión. Es algo muy profundo. Así que cuando sufres con alguien, estás mostrando compasión. ¿Qué es lo que realmente hizo Dios cuando envió a su Hijo al mundo? Cristo vino al mundo, se hizo presente, estuvo con nosotros, y eso realmente es compasión. Sufrir con nosotros en nuestra realidad. Ahora necesitamos cuidar y mostrar compasión a los vulnerables. Y ser como Dios en ese sentido. Lo que dice la Biblia es que el Señor protege al extranjero, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra a los planes de los impíos. Y si así es Dios, así nos llama a ser también nosotros. Te llama a ti y a mí a ver qué situación, qué oportunidad tengo para de alguna forma mostrar, cuidar al que puede ser huérfano, al que puede ser, como dice el pasaje, ¿verdad?, alguien que es una viuda, que necesita el cuidado y protección. Eso es lo que nos define como iglesia, es lo que debe hacer la iglesia, estar allí. Si no hacemos eso, quizás podemos ser un grupo religioso, podemos ser un buen club, pero cuando estamos en la necesidad, que hay dolor, entonces se convierte la iglesia realmente en lo que debe ser, porque es acompañar en el sufrimiento. Ahora, la pregunta que viene a mi mente y nos debe preocupar en esta tarde es: ¿quién es esa persona que voy a ayudar? ¿Quién realmente es esa persona que yo tengo que cuidar? La pregunta se la hizo alguien en una ocasión, un maestro de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta que tuvo que hacerse hablando con Jesús específicamente. Dice la palabra de Dios cierto día un experto en la ley, un religioso profesional, alguien que era conocedor de la ley de Moisés, alguien que algunos consideran casi un abogado en el contexto antiguo, porque atendía situaciones legales, decisiones criminales. Era como el abogado de la sociedad, pero que conocía bien la ley judía, la ley de Moisés. Y podemos hablar del Talmud y muchas cosas más, pero las leyes establecidas en ese momento. Y dice cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y el hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dice Jesús, haz eso y vivirás. Y el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí hay una interacción muy interesante, porque es alguien que se supone que conocía muy bien la ley, conocía lo que se esperaba, ¿verdad?, de alguien que era un judío piadoso, que alguien que era un maestro. Y en esta interlocución con Jesús surge esa pregunta crucial, que yo entiendo que quizás era muy genuina, pero había una actitud negativa, había una actitud incorrecta en este profesional de la religión. Porque aunque contesta bien a Jesús, y Jesús le dice correcto, muy bien,
le pregunta, entonces, ¿quién es mi prójimo? Era una justificación. ¿En qué sentido? Él estaba diciendo, sí, está bien, pero ¿a quién es que debo ayudar? Y lo que está aquí entre líneas es que en esa cultura, para muchas personas, alguien que, por ejemplo, no era judío, no era mi prójimo. Si era samaritano, no era mi prójimo. Si era de otra cultura distinta, gentil, no era mi prójimo. En algunas clases sociales, si no era alguien similar a su clase social, tampoco era prójimo. Si no era un maestro de la ley o si no era alguien de cierta, ¿verdad?, condición económica y social, no lo consideraban prójimo en esa sociedad. Así que la pregunta venía en ese sentido. Bueno, yo ayudo al que yo considero mi prójimo, el que quizás yo considero que es merecedor de esa ayuda, el que es merecedor de esa compasión, el que yo creo que la merece. Entonces Jesús está retando precisamente esa justificación o esa intención de autojustificación de este maestro de la ley. Porque no se trata de que la compasión es para aquellos que la merecen, no los que tú consideras tu prójimo, sino todos los que están cerca de ti, todos los que tú conoces, con todos los que tú interaccionas, todos son tu prójimo. No solo los que tú crees que se merecen tu cuidado, tu compasión o quizás que les muestres amor o les ayudes. Hay una cosmovisión totalmente distinta, hay una manera de pensar muy diferente aquí. Y entonces Jesús lo sorprende en ese sentido. Así que la Biblia nos dice que seamos más como Dios en ese sentido y no como lo que nos dicta quizás la religión, lo que nos dicta o los han dictado quizás algunos preceptos o algunas normas, como en el caso de este hombre religioso. Y ese pasaje que lo vimos, queremos mirar precisamente este pasaje, Lucas 10, 30 al 37. Yo voy a pedir que alguien que lo tenga en su Biblia, si es tan amable, lo lea. Alguien que tenga una Biblia al alcance y lea este pasaje de Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 37. Si me ayuda alguien, lo voy a agradecer porque vamos a ver algo de esta interlocución de este hombre y cómo Jesús contesta cada pregunta, cada inquietud. Y con esta historia, Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Primero que la encuentre, lo puede dar lectura en la palabra del Señor, si tienen a bien. ¿Alguien puede? ¿Sí? ¿Denise? Gracias. Amén. Gracias, Denise. Ahora veas lo mismo. Ahí está la clave de esto. Quizá al final está esta enseñanza directa de Jesús. El peso de la enseñanza. Ahora veas lo mismo. Alguien leyendo este pasaje y utilizándolo en un estudio bíblico, en una predicación, decía, ¿sabes qué? Lo que nos está diciendo es que Jesús es que te tienes que bajar del burro. Y yo decía, ¿de qué está hablando este predicador? Es que tienes que bajarte del burro para ser como Jesús. ¿Y qué? Bueno, si nos fijamos en el pasaje de este hombre que quizás iba, ¿verdad?, allí, transitando en su burro, ¿verdad? Transitando. Tuvo que bajarse para atender una necesidad en particular. Tuvo que dejar de lado los planes que llevaba, tuvo que dejar de lado el camino que llevaba, interrumpir su día, su situación y bajarse para atender la necesidad de este hombre que estaba en el camino, que encontró en el camino. Y lo encontró por casualidad, tropieza con él. Y le está enseñando entonces Jesús con esta historia a este maestro de la ley. Si te encuentras a alguien en el camino que no conoces
y te encuentras a alguien en el camino que tú no sabes su trasfondo, no sabes si es alguien bueno, es malo, no sabes si es una persona decente o no lo es, solo lo ves en necesidad, allí tirado. Ese es tu prójimo. Tienes que bajarte y tienes que atender la necesidad de esa persona. Para este hombre profesional de la religión, esa persona no sería un prójimo. Esa persona podía seguir de largo, porque no es alguien que quizás tú puedas considerar, mira, realmente es alguien que yo debo atender su necesidad. No es alguien que es merecedor, y no lo sé si lo es tampoco. Así que podías pasar de largo. Y los ejemplos que usa Jesús son muy claros. Personas que debieron detenerse, que eran personas que eran decentes en la sociedad, personas que se supone que eran religiosas, debieron detenerse y no lo hicieron. Entonces este samaritano, el hombre despreciado, de la cultura despreciada, enemiga de los judíos en aquel momento, o enemistados con los judíos, esta persona que posiblemente este maestro de la ley lo vería como con menosprecio y como alguien inferior, ese es el que se detiene en esta historia a atender la necesidad. Y el mensaje es claro, y creo que un mensaje que es siempre un mensaje que es pertinente y un mensaje que es para nosotros aún en la actualidad. Porque tendemos quizá a clasificar a la gente, tendemos a clasificar, cuando hacemos este tipo de categorías en nuestra mentalidad acerca de la gente, comenzamos a ver gente que no es digna. Vemos a una persona en necesidad y decimos, bueno, está así porque quizás lo que hizo fue botar su dinero, quizás se dedicó a, no sé, a los juegos de azar y ahí perdió su dinero, fue irresponsable. Y decimos, no es merecedor de mi ayuda, no es merecedor de esto y lo otro. Comenzamos a establecer categorías. Y hacemos lo mismo que hizo este maestro, este religioso, este profesional de la religión. Dios no quiere profesionales de religión. Dios quiere hijos suyos que amen y consuelen a los demás, que sean compasivos como Él, que realmente amen a la gente. Y aunque hagamos un bien, si no hay amor en el proceso, si no hay compasión, entonces no somos como Jesús. Un pastor narraba que él en una ocasión estaba con muchos pastores reunidos, estaban en una convención de estas de pastores. Él era un pastor joven, era cuando era muy joven, llevaba muy poco tiempo en el pastorado. Y él en un momento, quería quedar bien con los demás pastores. Y pasaron por un lugar que había una persona pidiendo dinero, una persona sin hogar. Y él fue y sacó dinero, $1, y se lo puso aquí a la persona. En la camisa, se lo puso en la camisa que tenía y lo tocó. Y la persona se molestó con él. La persona se molestó y le dijo, no me toques. Y entonces él le dice, no, pero te estoy ayudando. Y le dice, no me estás ayudando nada, no quiero que me toques. Se molestó. Y pasó esta situación delante de los demás pastores. Y con el tiempo, ahora que tiene más madurez, que es un pastor de muchos años, está analizando y se da cuenta que en aquel momento ni siquiera quería ayudar a aquella persona. Solo quería aparentar y estar bien ante el resto de los compañeros, el resto de los pastores. Solo quería impresionar, siendo un pastor joven, a los pastores que llevaban más tiempo. Pero la reacción de aquel hombre lo hizo quedar mal, en una situación de vergüenza. Y él decía, lo peor no era la vergüenza que yo podía sentir allí. Lo peor era que yo no quería ayudarlo realmente. Mi interés no era brindarle ayuda. Mi interés solo era egoísta. Y Dios nos está llamando entonces a mirar a la gente con otros ojos, con los ojos de Jesús. Mirar a la gente con compasión y actuar en amor. Debe ser algo genuino, algo que surja precisamente porque es lo que nace del corazón de Dios. Y es lo que debe nacer en nosotros por el Espíritu de Dios que está en nosotros. El cristianismo quizá, en mi punto de vista, se ha vuelto en muchas ocasiones un asunto muy autocentrado, un asunto muy centrado en mi necesidad. De alguna manera se ha tergiversado un poco la fe. Hemos pensado solo en nosotros, que yo quiero que Dios me dé, que me atiendan, pero quizás no hemos perdido esa dimensión que Jesús enseña de mirar al otro, al que tiene una necesidad y ayudar a ese otro. ¿Qué puedo hacer por el otro? Es algo que Jesús enfatizó. Y aunque Dios va a suplir nuestra necesidad, aunque Dios puede ayudarnos en muchas maneras, y aunque el Señor está cerca siempre para bendecirnos, el Evangelio consiste en más que eso. El Evangelio consiste también en compasión hacia los demás, consiste realmente en esa otra dimensión que es necesaria en nuestras vidas. La compasión no se basa en la necesidad, no en si se merece o no. La compasión verdadera no se basa en si la persona merece o no nuestro buen trato. No se basa en si la persona realmente es alguien que yo considero, ¿verdad? Alguien digno. Y mira esa palabra de digno. Porque algo que yo siempre he visto en la fe cristiana y en mi manera de ver la relación con Dios es que no soy digno de nada. Yo no soy digno de nada. Yo no soy digno de recibir la gracia de Dios. No soy digno de recibir el amor de Dios. No soy digno de ni siquiera pretender, y mucho menos pensar que el Hijo de Dios viniera a morir por mí en la cruz.
y el saber que no soy digno, entonces me debe llevar a pensar todo el que yo pienso que no es digno, el que yo considero que no es digno, a esa persona Dios ama y lo ama tanto como a mí. Lo ama tanto como a mí. Necesita a Cristo, necesita a Jesús, sin importar su condición, sin importar su situación. Quizás cuán difícil para mí sea aceptar su condición, cómo vive o qué hace, cómo se conduce. Dios murió por esa persona y le ama. Así que Dios nos llama a presentar ese evangelio que es para aquellos que son indignos, tan indignos como yo, que son tan indignos como yo, que no merecen, igual que yo. Por eso, miramos que la compasión no se basa en la necesidad y no en si se merece o no. Lo segundo es que la compasión es emocional, no lógica. Fíjate, quiero que miremos esto un segundo. Dice allí, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Este no fue un caso que llegó este hombre allí, el samaritano, y empezó tal vez a analizar, ¿verdad? No se puso a analizar, ¿vale la pena que yo atienda a esta persona? ¿Debería yo, ¿verdad?, a gastar mi dinero en ayudar a esta persona? ¿Debería yo atenderle? ¿Será judío? ¿Será samaritano? ¿Qué es lo que...? No era nada de eso lo importante, no era un análisis crítico de la situación. Sintió compasión al verlo tirado, golpeado, herido, moribundo. Y sin pensar ninguna otra consideración, surge esa compasión de las entrañas, esa idea judía, esa emoción que lo mueve a hacer el bien. La compasión no es un asunto de lógica, es un asunto que tiene que ver con todo lo que es nuestro afecto, con todo lo que son nuestras emociones. Surge de algo más allá que el análisis frío, lo crítico que pudieron hacer los religiosos que pasaron de largo, que pudieron hacer otros. En estos días yo iba con Vilmaris en mi carro, íbamos un poquito con prisa a unas gestiones, y a mitad de camino nos encontramos a alguien, era una anciana, esa anciana es la tía de ella, por la carretera caminando. Y a veces uno va con tanta prisa que uno no se da cuenta quién va caminando. Va como automático, ¿no? Demasiado automático, más que el vehículo. Y cuando vamos llegando decimos, esa es tu tía, esa es Fela, ¿verdad? Sí. Entonces frené de forma que tuve que frenar casi al lado de ella. Y no la asusté porque ella en realidad nos asustó, pero frené de golpe. Entonces le preguntamos hacia dónde iba. Y nos imaginábamos que iba a la iglesia, que está más adelante, un poquito más adelante. Estaba bien cerca ya de la iglesia, porque ella vive cerca de la iglesia que visita. Puedes llegar fácilmente a pie. Pero no sabíamos hacia dónde iba. Por eso nos detuvimos para ver, necesitas que te llevamos a algún lado, ¿verdad? Le preguntamos a dónde iba. ¿Necesitas ayuda? Entonces, no sé, yo voy para la iglesia aquí al frente. Pero cuando hice eso me di cuenta de cuán rápido iba, de cuán, no sé, inconsciente de la gente que está alrededor, de la necesidad. Le iba a pasar por el lado como si no la conociera. Y yo he ido a su casa, yo allí pasé Navidades, yo allí estuve disfrutando fiestas cuando era novio de Vilmar y yo la conozco hace años. Pero a veces nos olvidamos de la necesidad. Estamos tan ocupados, estamos quizás tan distraídos, debo decir. Tan distraídos o quizás tan entretenidos. No vemos la necesidad. ¿Qué tal si ella hubiese necesitado más asistencia, más ayuda o llevarla a otro lugar, a otro punto? Ya tiene casi más de 80 años. Y admiro su fidelidad a la iglesia aún a pie a esa edad y con sus condiciones. Pero sentimos compasión por la gente. Realmente sentimos que tenemos que ayudarle. La compasión hace algo. Es algo que te mueve a hacer algo y no solo a hablar de algo. Dice ahí, se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Miren todo lo que hizo, todo el proceso de ayuda. Ahí no hay muchas cosas que se hablaron. Él no se sentó a hablar con nadie, a dialogar. ¿De qué podemos hacer? Se le acercó, alivia las heridas, lo sana, hasta donde puede, cura, de cierta manera, pone vendas, lo sube en su transporte y lo lleva a un lugar seguro donde cuida de él. Y también pagó para que estuviera allí alojamiento, si había que cubrir algo más. Le deja su medio de transporte, se baja del burro, como decía aquel predicador. Tienes que bajarte del burro. Si quieres ser compasivo, bájate del burro. Podría representar, bájate de donde tú crees que estás, más elevado que la gente y que los demás. Baja de ese nivel, no estás allí. Tienes que estar dispuesto, tenemos que estar dispuestos a bendecir a la gente, a cuidarles, a hacer algo más allá, ¿verdad?, de lo que se esperaría de nosotros. Brindar cuidado, como hizo este hombre a largo plazo de esta persona. Lo vemos todo en la escena, precisamente. Porque así es Dios. Y Dios desea eso de nosotros, de cada uno de nosotros.
Así que la compasión hace algo. No solo hablamos, sino que actuamos. Es algo que te lleva a actuar en favor de los demás. Y la compasión también nos cuesta algo. Dice allí, al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada. Le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Fíjense el deseo de este hombre de cuidar. Nos va a costar. Tener compasión por los demás nos va a costar algo. Es algo que nos va a costar y quizás sintamos gozo, aunque nos cueste. Quizás sintamos el gozo de darlo. Quizás nos estamos perdiendo del gozo que nos da hacer algo que nos cueste por los demás, sacrificarnos por otros. Es posible. Puede que lo estés haciendo. Puede que en cierta manera lo estés haciendo, pero Dios te puede estar llamando a hacerlo en otro nivel y en otra capacidad. Yo creo que Dios bendice mucho a muchas personas de maneras sobrenaturales porque están bendiciendo a mucha gente. Hay gente que ha levantado ministerios sin dinero, que han cuidado huérfanos sin ningún presupuesto. George Mueller fue un hombre que cuidó miles de huérfanos y nunca pidió dinero. Tenía cientos de orfanatos en su época. No pedía dinero a nadie, solo oraba y el dinero llegaba. Era una experiencia única, está registrado en su historia, en su biografía. Cómo cuidaba a huérfanos sin pedir dinero a nadie, sin nunca levantar todo un proyecto de levantar fondos, ni un GoFundMe, como hacemos ahora en internet, ni ninguna ofrenda. Orando. Y las ayudas llegaban. Dios hace eso. Cuando hay un corazón compasivo, Dios puede hacer algo tan sobrenatural que ni siquiera sabemos. En el ejemplo que les mostré de Oregon, la alianza en cierto momento tenía miles de dólares para seguir brindando alimentos, vivienda para aquellas personas. Miles. Una persona donó $14,000. 14,000 en una donación. Ellos estaban orando y llegó una donación de $14,000 solo para brindarle ayuda a la gente que habían perdido sus hogares en ese lugar, en los incendios. Pero estaban orando. Sí, tenían redes, hacían esfuerzos, aún esfuerzos, sí se comunican, pero llegan de forma sobrenatural. Y Dios quiere que creamos a ese nivel. Dios quiere que creamos a ese nivel para poder hacer algo por los que tienen necesidad. Y les voy a brindar una forma práctica de hacerlo. Si usted va a esa página que está allí de la alianza, la página de nuestra denominación, y usted va a encontrar allí maneras de ser generoso diversas. Usted puede ofrendar para un proyecto en particular en el mundo, atendiendo alguna necesidad humanitaria. Puede ofrendar a un misionero específicamente. Puede ofrendar a una causa específica, si así lo desea, o al Fondo General de la Gran Comisión para llevar el Evangelio. Hay muchas maneras, con un solo clic. Usted puede seleccionar a qué misionero, puede escribir a qué iglesia pertenece y marcar la Iglesia Alianza Central. Puede hacerlo individualmente si desea, no tiene que necesariamente decir que pertenece a la iglesia, pero lo puede hacer. Hay tantas maneras de usted bendecir, de mostrar compasión. Y a veces vemos la página, yo miro así, veo a una persona en necesidad. A veces me doy la tarea de mirar los videos para ver lo que está pasando en los lugares, ver lo que está ocurriendo, qué está haciendo la alianza con todo lo que recibe. ¿Cuánto bendice a una comunidad en un lugar remoto que no tiene acceso a nada, o gente que está pasando por un desastre, el que yo pueda, o cada uno de nosotros pueda dar una ofrenda? Me decía Joaquín, en el taller que tomó en Evangelium de las maneras de ofrendar hoy día, Evangelium fue el evento que se dio esta semana de capacitación para la iglesia de manera online, y él tomó uno de los talleres de las maneras de ofrendar, y nos decía cómo la alianza ha cambiado, cosas que han cambiado en la alianza, como los obreros internacionales ahora tienen que aportar de su salario, tienen que buscar su salario, el 45% de su salario tienen que buscarlo ellos, proveérselo ellos mismos. Tienen que trabajar mientras sirven también en el campo misionero, porque hay mucha necesidad. Y si queremos bendecir a todos los obreros internacionales, la iglesia se puede involucrar para que ellos puedan seguir llegando al Evangelio, atendiendo las necesidades humanitarias, los desastres a través de Cama Services y otros servicios que tiene, otras agencias que tiene la alianza. Pero ellos tienen que buscarse el 45% de su salario mientras están en el país que sea, aunque la alianza les cuida y les provee. Y también los retira cuando hay algún tipo de riesgo. Pero Dios te llama a ser compasivo y lo puedes hacer. Y sí, nos va a costar, nos puede costar de esa forma económica. Pero Dios va a estar haciendo su obra en otro lugar, donde tú y yo no podemos llegar. O quizás tienes gente cerca que puedes hacer algo por su bien. Dios te llama a ser compasivo. Lo bueno de esto es que no tiene límites. Lo bueno de esto es que no hay ningún tipo de límite. Porque cada persona que está a tu lado es tu prójimo. Lo que aprendimos de Jesús. Cada persona que pasa por tu lado es tu prójimo.
y los que están lejos también. La invitación de Dios es a realmente ser compasivos, como Él es compasivo. Ser compasivos como Él es compasivo. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Te invito a orar para que Dios transforme quizás nuestras vidas de tal manera, nuestro corazón, para que sintamos de la misma manera que siente Dios. Para que sintamos de la misma manera que siente Dios acerca de aquellos que están en necesidad. Para que Dios quite de nuestra mente y corazón los prejuicios y las cosas que nos detienen para hacer ayuda, brindar ayuda. Dios quite de nuestra mente nuestras categorías, las categorías que asignamos a la gente, para verlos con ojos de amor, con compasión, como los ve el Señor. Hay mucha gente en necesidad, dolida, y no todo solo económicamente. Hay gente en tristeza, hay gente sola, hay gente que necesita compañía, hay gente que necesita que los lleven a alguna cita médica. Hay personas que tienen otras necesidades variadas, muchas, y hay gente en otro lugar en el mundo que carece de lo esencial. Te damos gracias, Señor, porque tú has enviado gente a esos lugares. Te damos gracias, Señor, porque hay gente valiente, pero también que tienen un llamado claro, que saben que eres tú quien les está guiando a ese lugar. Gracias por esas familias que están en otras localidades sirviendo, levantando iglesias y de otra manera atendiendo a las crisis de salud, como el COVID, en lugares como Asia, y las necesidades de desastres humanitarios, de incendios, catástrofes diversas. Tú la estás usando, pero nos quieres usar también. Nos provees herramientas, nos has dado recursos. Y no nos pides cantidades, pides un corazón dispuesto, pides un corazón compasivo, no pides cantidades específicas, no nos dices cifras que son más importantes que otras, solo que tengamos un corazón dispuesto. Toca nuestro corazón de tal manera que obremos, hagamos como tú enseñaste a este maestro de la ley. En esta historia que atesoramos, que sintamos lo que tú sientes por la gente y los veamos como tú los ves, con la necesidad que tienen real, reconociendo que nosotros también somos indignos de recibir de tu gracia y tu favor y tu misericordia. Y nos llamas a hacerlo todo, dando de gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres el que todo lo suple. Y nos has dado quizá más de lo que necesitamos. Permite que también seamos dadores. Aquellos que tienen mucho menos. Y que en ese obrar reciban no solo la bendición que les podamos enviar materialmente, sino el Evangelio que salva, transforma sus vidas, sus realidades, transforma quizás las comunidades, transforma muchas cosas, Señor, porque solo tú puedes hacer eso con tu poder, donde lo quieres hacer y como lo quieres hacer. Que puedan ver los milagros que tú puedes hacer en otros lugares, solo porque estamos dispuestos a ir o a enviar o a ayudar y aportar de alguna manera para que otros vayan, en el nombre de Jesús. Que así sea, para que tu amor se multiplique en el mundo. Llegue a muchos lugares. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Podemos ser compasivos, podemos consolar a otros. Hemos sido consolados, podemos consolar a los demás. Y una de las cosas que vi fue un hombre en un lugar en Asia que recibió el Evangelio, un hombre que vivía muy mal. Recibió el Evangelio de gracia. Este hombre hablaba de lo mal que vivía y alguien le habló del Evangelio. Y ese hombre ahora es un hombre que va a las aldeas predicando, diferentes aldeas, lugares bien remotos. Pero en un momento se quedó solo, no podía hacer la tarea de evangelizar. Y comenzó a orar para que Dios enviara a alguien. Y aunque él estaba haciendo la obra solo, a su manera, en esa oración, en ese tiempo de oración, llegó una pareja, unos misioneros, unos obreros internacionales de la alianza de ese lugar. Y se convirtieron en los que apoyaron ese ministerio desde el exterior, porque él estaba solo evangelizando en aquellas aldeas, en aquellas comunidades, en lugares donde no hay ningún conocimiento de Jesús. Y él es un evangelista natural. Él está yendo y llevando el evangelio a muchas localidades, apoyado por esta pareja, por este matrimonio, que son obreros internacionales de la alianza. Pero la realidad de su vida cambió a tal nivel. La gente lo conocía, que él era alguien que era alcohólico, que era una persona bebedora, bien violenta, una persona despreciada, y vieron el cambio drástico en su vida.
Y eso fue el testimonio que cambió todo, porque la gente comenzó a ver lo que Jesús puede hacer, a ver los milagros. Pero en un momento, él cayó en su trabajo, estaba trabajando en un lugar donde se trabaja como un tipo de mina. Y por el calor del lugar, él adquirió una condición que no podía respirar. Y en su condición tan extrema, uno de sus ojos sufrió un daño grave. La esposa iba a la iglesia y cuando él llegó a su casa, escuchaba a la esposa decir: Jesús, ayuda a mi esposo. Ayuda a mi marido. Cuando él adquirió esa condición, que no podía casi respirar, fue a hospitales. Nadie estaba en los hospitales dispuesto a ayudarle porque decían: no hay remedio, esto no tiene remedio. Y ese ojo lo va a perder. Entonces le dijo a la esposa: llévame a la iglesia. Llévame a tu iglesia. Fue a la iglesia, una iglesia cercana de la Alianza, y allí el pastor oró por él. Él recibió sanidad inmediata ese día del ojo y de la condición pulmonar, de las dos cosas. Así que se convierte ese hombre. Y ese hombre sale a llevar el evangelio después de esa experiencia sobrenatural que Dios hizo allí. Y Dios sigue haciendo cosas. Dios sigue a través de esa pareja que les está ayudando, esas obreras internacionales, y a través de él sigue alcanzando comunidades. Es hermoso verlo. Pero sabes que tú y yo podemos ser parte de todo eso, aunque no vayamos, y tan solo apoyamos estos esfuerzos de la alianza, enviando alguna ofrenda, enviando alguna ayuda específica, para que la obra pueda continuar. Dios nos llama a ser compasivos, porque Dios va a cambiar realidades en el mundo y lo va a hacer de forma sobrenatural. Y lo puede hacer también aquí, si estamos dispuestos a creerle al Señor. Te invito a estar de pie para que le creamos al Señor. Le creamos realmente que Él puede hacer los milagros, que Él puede hacer las cosas que nadie puede hacer y lo puede hacer en un instante, cuando no hay esperanza y cuando la gente dice ya no hay nada que hacer. Creámonos al poder de Dios. Tenemos que creerle a Dios y a su poder. Y en esta tarde queremos tener en oración, poner en oración personas que necesitan también la intervención de Dios. Yo quiero que oremos de manera en particular por nuestro hermano Francisco Pancho. No le ven aquí hoy, él está en el hospital, está recluido, tiene una situación de salud un poquito ¿verdad?, crítica. Así que presentamos a Pancho en su situación actual, ¿verdad?, para que el Señor haga el milagro y la obra en él. Entendemos que hay unos diagnósticos, ¿verdad?, que hay que considerar que son serios, pero también orar, esperando el milagro del Señor de sanidad en él. Amén. Esperando eso siempre de parte del Señor, confiando siempre en el Señor. Así que les invito a tener este momento de oración y quisiera orar por alguien más, si alguien más quiere oración por necesidad de salud, ¿sí? Oh. Amén. Brian se llamaba, okay, por su familia. Oramos también por consuelo y fortaleza. Amén. Y ponemos delante del Señor también a Francisco. Y Muriel, ¿tienes alguien? Sí. Amén. Sí, la ponemos en oración también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no ven algunos hermanos, algunos están trabajando, algunos están en exámenes finales como Samuel. Stephanie está trabajando, Carla está de viajecito porque Cito se mudó a Texas, Vladimir, el hijo de Vladimir, y David está acompañándole y va a regresar David prontamente, pero oramos también para que Dios bendiga a Cito en esa nueva etapa, ¿verdad?, en su vida allá en Estados Unidos, y que pueda tener el empleo que necesita, ¿verdad?, y toda la vivienda, y que traiga con bien a David de regreso. También Vladimir sale de viaje la semana entrante, va a estar en Paraguay junto a su mamá, así que oramos para que Dios les bendiga en el trayecto y les guarde, les lleve con bien también. Amén. Y si no hay otra petición, entonces vamos al Señor. Si no hay alguien más por quien orar, nos dirigimos al Padre. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, te damos gracias porque nos brinda consuelo, pero también nos llama, nos reta a hacer la obra que tú nos llamas a hacer. Nos reta, Señor, a actuar como tú hiciste, como tú lo haces, con compasión por todos. Padre, y en esta tarde gloriosa que estamos delante de tu presencia, tarde gloriosa donde sabemos, Señor, que estás en este lugar, y que los milagros que haces en otros lugares los puedes hacer aquí también. Porque para ti no hay límite, porque eres Dios. Eres nuestro Dios, Dios eterno, todopoderoso. Y que la sanidad que haces en otro lugar la puedes hacer en cualquier lugar si creemos, Señor, en ti, Padre, y si es tu voluntad. Y por eso en esta hora te presentamos hermanos que están en esta hora dolidos, que están enfermos. Pedimos que tú intervengas en sus vidas. Rogamos por Francisco, por Pancho, que está en el hospital. Tú conoces su condición. Y con
cualquiera que sea el diagnóstico, aún lo que digan los médicos, sin importar lo que ellos digan, seguimos confiando que tú eres nuestro Dios sanador, eres nuestro sanador y salvador. Y por eso pedimos sanidad para él. Bendice sus riñones, Señor, su situación, que tienen una úlcera también. Pedimos, Padre, que quites toda infección, que se pueda recuperar. Queremos ver tu mano obrando en su vida y su cuerpo, sanándola, haciendo todas las cosas nuevas como tú puedes hacerlo. Lo pedimos, Padre, que lo hagas conforme a tu voluntad y tu propósito en su vida, Señor. Bendice a sus familiares que están en este momento también, quizás muy, muy nerviosos, quizás en ansiedad. Pedimos que tú les ayudes y les des consuelo y les visites. Rogamos también, Señor, que seas con la familia de este joven que ha fallecido, Brian. Pedimos por su esposa, que le sobrevive, y sus hijos, Señor, o hija. Padre, que tú seas consuelo en sus vidas, que de alguna manera puedan encontrar esperanza en esta hora triste. Todos sus familiares, si hay padres dolidos, si hay abuelos, quienes estén dolidos en esta hora, hermanos, que tú traigas compasión. Que la compasión llegue también a sus vidas, que les traiga esperanza, como hemos visto en tu palabra, Señor. Y ese consuelo que tú solo puedes dar. Bendice a la hermana de Muriel en este tiempo de prueba también para su condición de esclerosis. Rogamos sanidad para ella también. Pedimos, Padre, que tú toques su cuerpo, que también sea sanando, Señor, todo. Que tú te glorifiques, Señor, en todo eso. De manera que tu poder se pueda manifestar en medio nuestro, para la gloria y honra de tu nombre, como siempre lo haces, para tu gloria. Siempre, no para la gloria de nadie más, ni de la iglesia, ni de nadie más. Es para la gloria y la honra de tu nombre, que hace las cosas, Señor. Pedimos, Padre, que así seas con otras personas que sabemos que tienen necesidad, porque están enfermos también, tienen condiciones, están aquí en este lugar. Bendice sus vidas, tocando sus cuerpos y sanando, Señor, cada persona, cada hermano, cada hermana, como tú solo puedes hacerlo. Levanta a cada uno de los hermanos que quizás se sienten en esta hora enfermos y o se sienten en esta hora débiles, Señor. Permite que tengan esa sanidad física también para poder servirte en esta hora. Y rogamos, Padre, que bendiga a los que están de viaje, los que ya han partido, como Vladimir, hijocito, Padre, que está en Estados Unidos. Bendice su vida, bendice sus planes allá, provéele vivienda y trabajo, Señor, lo que él necesita, y cuídalos en el trayecto de un estado a otro en este viaje que van a estar realizando junto con David. Pedimos que les lleves con bien, que puedan ver sus familiares y puedan regresar con tu bendición y en salud. Y rogamos, Señor, que lleves bien a Vladimir en este viaje a Paraguay junto a su mamá. Pedimos que les lleves con bien, les bendigas en el trayecto, que sea un tiempo de bendición para ellos y de gozo, y que puedan así regresar también con bien. Padre, los ponemos a todos en tus manos, los presentamos delante de ti para que tú les guardes, les protejas en esta hora, Señor. Sé con cada necesidad como tú puedes hacerlo, y ayúdanos a suplir aquellas que nos llames a suplir con el consuelo que tú nos brindas, la compasión que tú nos muestras, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho en esta tarde. Gracias por estar en este lugar y compartir este rato. Le invitamos el martes a tener también el tiempo de culto de oración virtual, ¿verdad? Así que les invitamos 7:30 en nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga mucho. Les amamos. Que tengan un lindo día y una bendecida semana.